Flotación y estabilidad. Es un hecho común que un objeto se sienta más ligero y pese menos en un líquido que en el aire. Esto se puede demostrar con facilidad si se pesa un objeto denso en el agua, con una balanza de resorte. Asimismo, los objetos hechos de madera o de otros materiales ligeros flotan en el agua. Estas y otras observaciones sugieren que un fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido en él. Esta fuerza que tiende a levantar el cuerpo se llama fuerza de flotación y se denota por Fb. La fuerza de flotación se debe al aumento de la presión en un fluido con la profundidad. Por ejemplo, considere una placa plana de espesor E sumergida en un líquido de densidad ρ, paralela a la superficie libre, como se muestra en la imagen. El área de la superficie superior y también de la inferior de la placa es A, y su distancia a la superficie libre es h. De acuerdo a la ley fundamental de la hidrostática, la presión P en la superficie superior de la placa es igual a ρ por G por h, y si multiplicamos la presión por A, el área de la placa, obtendremos la fuerza hidrostática sobre la cara superior, F superior, que actúa hacia abajo. De forma similar, ρ por G por E más h por A será igual a la fuerza inferior sobre la placa inferior, F inferior, que actúa hacia arriba. La fuerza inferior es más grande en una magnitud ρ por G por E por A. Esta diferencia entre las dos fuerzas es una fuerza neta hacia arriba, que se denomina fuerza de flotación. La fuerza de flotación o empuje Fb es igual a la fuerza inferior menos la fuerza superior, lo que resulta igual a ρ por G por E por A. Pero E por A es el volumen de la placa, por lo que la fuerza de flotación o empuje vertical resulta igual a ρ por G por el volumen B de la placa. Se observa que ρ por G por el volumen B de la placa es igual al peso del líquido desalojado por la placa. Llegamos a la importante conclusión que la fuerza de flotación que actúa sobre la placa es igual al peso del líquido desplazado por la placa. Por otro lado, es independiente de la distancia del cuerpo a la superficie libre y de la densidad de ese cuerpo. La relación de la ecuación Fb igual al peso del líquido desalojado se desarrolla para una configuración geométrica sencilla, pero es válida para cualquier cuerpo sin importar su forma. Esto se puede demostrar con matemática mediante un balance de fuerzas o, simplemente por este argumento, considérese un cuerpo sólido con forma arbitraria sumergido en un fluido en reposo y compare con una masa de fluido de la misma forma, indicada por las líneas punteadas, a la misma distancia a la superficie libre. Las fuerzas de flotación que actúan sobre estos dos cuerpos son las mismas, ya que las distribuciones de la presión, las cuales dependen solo de la profundidad, son iguales en las fronteras de ambos. El cuerpo imaginario de fluido está en equilibrio estático y la fuerza neta y el momento neto que actúan sobre él son cero. Por lo tanto, la fuerza de flotación ascendente debe ser la misma al peso del cuerpo imaginario de fluido, cuyo volumen es igual al del cuerpo sólido. Además, el peso y la fuerza de flotación deben tener la misma línea de acción para crear un momento cero. Resumiendo, si ambas fuerzas de flotación Fb son iguales, porque la distribución de presiones es la misma, y la fuerza de flotación Fb en el elemento fluido tiene que ser igual a su peso y colineal con este porque se encuentra en equilibrio, entonces, la fuerza de flotación sobre el sólido es igual al peso del elemento fluido y pasa por el centroide del cuerpo. Esto se conoce como principio de Arquímedes, en honor del matemático griego, 287 a 212 a.C. El principio de Arquímedes se expresa como: la fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado. Para los cuerpos flotantes, el peso del cuerpo completo debe ser igual a la fuerza de flotación, la cual es el peso del fluido cuyo volumen es igual al del volumen sumergido, es decir, el volumen total, en rojo, por la densidad del cuerpo por G debe ser igual al volumen sumergido, en verde, por la densidad del fluido por G. Por lo tanto, la fracción sumergida del volumen de un cuerpo flotante es igual a la razón de la densidad promedio del cuerpo a la densidad del fluido. Nótese que cuando la razón de densidades es igual a 1 o mayor que 1,
el cuerpo flotante se vuelve por completo sumergido. Con base en estas observaciones, se infiere que un cuerpo sumergido en un fluido 1. Permanece en reposo en cualquier punto en el fluido, cuando su densidad es igual a la densidad del fluido. 2. Se hunde hasta el fondo cuando su densidad es mayor que la del fluido y 3. Asciende hasta la superficie del fluido y flota cuando la densidad del cuerpo es menor que la del fluido. Por ejemplo, en la siguiente simulación, podemos cambiar con la corredera la densidad del cuerpo, que es un cubo de 1000 centímetros cúbicos. Cuando la densidad del objeto y del fluido son iguales a 1, el cubo flota a medias aguas. Si la densidad del objeto se vuelve mayor que 1, este cae hasta el fondo. Cuando está en el fondo, si su densidad se hace igual a 1, permanece inmóvil en el fondo. Y cuando la densidad del cuerpo se vuelve la mitad de la densidad del fluido, el cuerpo flota con la mitad de su volumen sumergido.